Bueno, yo creo que para la democracia y para la imagen de España, incluso en el exterior, es grave, ¿no? Hemos visto cómo todos los periódicos internacionales llevaban portadas con que un presidente del gobierno de España estaba imputado por la Audiencia Nacional por presunta corrupción, ¿no? Una corrupción que, además de que va destinada presuntamente a enriquecer a Zapatero, no se podría haber llevado a cabo si no hubiera sido con la connivencia del actual gobierno de España, por lo cual es un caso de corrupción que no solo afecta a un expolítico que ya no está en activo, sino que le incardina directamente e inexcusablemente con el actual gobierno de España, ¿no? A mayores, es el líder espiritual de la izquierda, es el mentor de Pedro Sánchez, es a quien llama cada vez que tiene un problema con algún socio, el que ha ido a pactar con los independentistas, es esa persona que mueve a la gente en los mítines del Partido Socialista y por lo tanto es evidente que esto afecta muy directamente al Partido Socialista y a la izquierda de este país, ¿no? No, es imposible, ¿no? Porque eran los hombres del presidente. Era Koldo, el guardián de sus avales, era Ábalos, su secretario de organización, ministro de Transportes, era Cerdán, el siguiente secretario de organización, y es Zapatero, a quien ha encargado que fuese a Suiza y que fuese a Waterloo a hablar con Puigdemont. Es decir, son sus personas de confianza, eran sus pilares dentro del Partido Socialista y dentro del gobierno, por tanto es imposible que no lo supiera, ¿no? Bueno, si finalmente se demuestra que se cobraron mordidas de este presunto rescate, eso es porque alguien dentro del gobierno dio la autorización y, por lo tanto, la investigación judicial nos dirá si la responsabilidad del gobierno es toda o ninguna. Si hay efectivamente ese tráfico de influencias, si efectivamente se cobraban comisiones, si efectivamente hubo presiones a la SEPI, si efectivamente había información privilegiada y los empresarios sabían que iba a haber ese rescate antes de que efectivamente el Consejo de Ministros se produjera, es evidente que la responsabilidad es máxima, porque no se podía haber llevado esos delitos de corrupción sin la connivencia del gobierno de España. Pues efectivamente lo que acabamos de decir, ¿no? Este es el modus operandi que lo hemos visto también en la trama de Koldo. Es decir, reciben información, chivatazos desde interior, presuntos implicados en tramas de corrupción, ¿no? Hay un episodio que a mí me parece especialmente relevante cuando se descubrió todo el pasaje de Leire y de esta persona a la que primero no conocían, no era del PSOE, después acudía a las fiestas del PSOE, después estaba en actos del PSOE y ahora resulta que tenía un comando que dirigía presuntamente desde Ferraz Santos Cerdán y en el que había, entre otros, personas del gabinete del presidente del gobierno. Esta señora se reunía con la directora de la Guardia Civil para esos tejemanejes que consistían en amedrentar a jueces y a fiscales que investigaban la corrupción del Partido Socialista. Es que cuando nosotros hablamos de que gobierna España una mafia, es que los hechos nos dan la razón. Es que se comportan como una mafia, tienen lenguaje de mafia, hacen chivatazos, se matan entre ellos, porque también cabe recordar la información que se supo hace poco también por Ketty Garat, en el que Pedro Sánchez ordena a Santos Cerdán cargarse a Ábalos y filtrar a la prensa todos sus desmanes personales, intentando que no se supieran sus desmanes políticos. Entonces, es que actúan como una mafia. Bueno, lo primero, que la alternativa está preparada y que sabemos lo que hay que hacer en cuanto lleguemos al gobierno. Segundo, vamos a seguir controlando y fiscalizando y haciéndolo de una forma inteligente. En estos momentos cruciales para España, nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo. Un gobierno rodeado de esta corrupción, que apela directamente al presidente del gobierno, a sus consejos de ministros, a su gobierno, a su partido. Lo que hay que tener es cabeza fría e inteligencia. Estamos en un momento muy complicado. Pedro Sánchez tiene quien le sostenga. Y tiene quien le sostenga porque está dispuesto a dar todo con tal de que mantengan en el poder. Nosotros podríamos movernos todo lo que queramos. Siguen faltando 4 votos. En esta legislatura ha habido muchos puntos en los que se merecería haber presentado una moción de censura. También le digo, en un país democráticamente sano no haría falta presentar una moción de censura. Ya se habrían disuelto las Cortes. En los últimos 2 o 3 años hemos visto países europeos en los que han caído gobiernos porque ha habido un enfado entre socios de gobierno, porque no se han presentado presupuestos generales en esos países, porque se han perdido unas elecciones generales. Estamos viendo lo que está ocurriendo ahora en el Reino Unido, lo que le puede pasar al primer ministro británico por haber perdido unas elecciones regionales y cómo su propio partido le está intentando mover antes de que acabe por hacer que desaparezca el Partido Laborista. Y aquí no pasa eso. Es que en un país sano no debería haber que presentar una moción de censura, tendría que disolver el gobierno. Pero los intereses del presidente del gobierno, que son defenderse jurídicamente, le llevan a que, pase lo que pase, no va a convocar elecciones porque sabe que las puede perder. Y a los socios les lleva a seguir exprimiendo al presidente del gobierno, a pesar de toda la corrupción que sale. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ser pacientes, estar preparados y ser conscientes de que
que haya un cambio en este país está en nuestras manos, está en manos de todos los españoles. Y si votamos en las próximas elecciones generales para que haya un cambio, efectivamente lo habrá. Bueno, yo creo que las mayorías absolutas en un entorno de partidos tan fragmentados son carísimas, son muy difíciles. Tener un resultado de quedarte a 2 de una mayoría absoluta con una fuerza que está a la derecha del Partido Popular, también con un porcentaje importante de voto, es muy difícil. Y por tanto yo creo que lo que ha hecho el señor Juanma Moreno es una proeza, exactamente igual que el que hizo mi compañera María Guardiola en Extremadura, ¿no? Y en un momento en el que tan difícil es sacar mayoría absoluta, tener esos resultados en comunidades autónomas tan extensas, con 8 provincias, donde la ley DON te perjudica porque tienes 8 restos en la noche electoral, yo creo que es un magnífico resultado y por tanto yo creo que Juanma Moreno ha hecho una excelente campaña. Yo creo que el PP apela a una mayoría de ciudadanos españoles, a una mayoría de ciudadanos que quieren un cambio en nuestro país, un cambio de rumbo, que entienden que hay que fortalecer las clases medias, que no debemos tener un gobierno al que no le importe en absoluto que la gente no llegue a final de mes, que no se pueda comprar una casa, que no pueda alquilar una casa. Un gobierno que mire a sus problemas en lugar de estar buscando todo el día cortinas de humo para tapar su corrupción. Y nosotros apelamos a esa gran mayoría. Es evidente que el Partido Popular es un partido de derechas, es un partido conservador, en el que hay liberales, en el que hay conservadores, demócratas cristianos, en el que queremos que mucha gente que es de centro nos pueda votar. Incluso apelamos a votantes socialistas que están indignados con lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y les decimos, oye, nosotros nos vamos a centrar en lo importante. No renunciamos a ser un partido conservador y de derechas, pero somos un partido al que nos puede votar mucha gente aunque no esté al 100% de acuerdo con lo que hacemos, porque nosotros vamos a primar el cambio y la sociedad y la vida real de los españoles por encima de nuestro propio partido. Eso es lo que le proponemos a los españoles, sin dejar de ser quien somos, pero apelando a una mayoría de españoles, a una mayoría de ciudadanos que quieren cambiar el rumbo de este país, y yo creo que el Partido Popular es lo que estamos haciendo. Yo creo que el sanchismo ya ha caído. Sánchez agoniza. Pero elección tras elección lo que está demostrando es que el sanchismo ha caído. Ha puesto a su vicepresidenta como candidata y se ha llevado el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Puso a su portavoz en Aragón y se ha llevado el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Aragón. Puso al que le regaló presuntamente un puesto a su hermano y ha sacado el peor resultado de la historia en Extremadura. Y al único que no puso fue al de Castilla y León y ha sacado un resultado bastante mediocre, ¿no? Entonces, es evidente que el sanchismo ya ha caído. Otra cosa es que los tiempos hacen que tenemos que esperar a que haya unas elecciones generales y Sánchez está agonizando, viviendo día a día, caso a caso, corrupción a corrupción, escándalo a escándalo, y pervive y persiste, entre otras cosas, porque sus socios le permiten seguir ahí, ¿no? Y se están tragando la corrupción del gobierno, pero el sanchismo va a arrasar en las elecciones municipales a sus propios alcaldes. Es decir, oímos a veces voces críticas, las pocas que quedan ya en el Partido Socialista, decir que tiene que ir a generales antes de las municipales porque si no va a arrasar con los pocos alcaldes que le quedan. Oiga, yo soy de la opinión de que cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerle. Él sabrá. Yo encantada de tener todavía muchos más alcaldes del Partido Popular porque además creo que eso es positivo para los territorios, pero en términos políticos es evidente que el sanchismo ya está destruyendo todo lo poco que quedaba del Partido Socialista.